patologías. Por ejemplo, es más frecuente abortos, es más frecuente amenaza de parto prematuro, es más frecuente corioamnionitis, es más frecuente ruptura prematura de membranas. Todo es más frecuente en una paciente que tiene infección de vías urinarias. Por eso la importancia de conocer y del screening. ¿Qué significa screening? Ver quiénes son los que tienen y que no tienen. Por eso en primera consulta siempre pedimos orina simple. ¿Sí? La más común, como les dije, es la bacteriuria asintomática y como dice su nombre, asintomática. La paciente no siente nada. ¿Sí? Yo voy a descubrir eso a través de mi orina simple, orina tipo 1. ¿Sí? Si yo no trato esta bacteriuria asintomática, ¿qué va a ocurrir? Va a formar más cantidad de gérmenes y va a ascender un poquito y va a generar cistitis. Acá sí la paciente ya va a tener síntomas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el síntoma? Los síntomas urinarios, disuria, tenemos, frecuencia, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Si yo no trato aquí, es ahí cuando nosotros tenemos los casos de pielonefritis. Y estos sí son casos graves. ¿Por qué? Porque muy fácilmente la paciente que tiene una pielonefritis pasa a una sepsis. Sí, ya hay casos de muerte materna por culpa de una pielonefritis no tratada. Entonces hay que conocer para poder tratar a esta paciente. Entonces, alta pielonefritis, baja bacteriuria asintomática y cistitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la infección de las vías urinarias? Aquellos pacientes que vienen cada consulta ahora están su antibiótico, pero resuelve un poquito y luego viene otra infección de vías urinarias recurrentes. Aquella paciente que tenga patología renal y del tracto urinario, ¿sí? Por ejemplo, una hidronefrosis es muy común, por más que no se escuche mucho. Malformaciones del tracto urinario, litiasis renal. Y acá, ojo, cuando hay litiasis renal, el germen más común que vamos a aislar es Proteus. ¿Sí? Malas condiciones socioeconómicas y desnutrición, diabetes mellitus y estados de inmunosupresión. Recuérdense que el propio embarazo es un estado de inmunosupresión, entonces por eso la aumenta. La anemia y la ausencia o insuficiente control prenatal. ¿Sí? Recuérdense que esto es diagnóstico generalmente clínico, o sea, viene la paciente, de repente yo la encuentro con fiebre, punioperfusión positiva, le interno a la paciente, pero gente, pidan sí o sí a esa paciente, por más que yo ya tengo el diagnóstico, una ecografía renal, porque justamente lo que yo necesito saber es si esta paciente no tiene estas dos cosas. Muchas veces el imagenólogo es un poco reacio. ¿Sí? Dice, ya tenés el diagnóstico, ¿para qué me pedís ecografía renal? No es para hacer el diagnóstico, es para saber la causa, por qué esta paciente está teniendo. ¿Ok? Los agentes causales van a ser la flora perineal normal. Y recuérdense que de ahí tenemos gram positivos, tenemos gram negativos. ¿Sí? Dentro de los gram negativos, nuestra Escherichia coli va a ser el principal, el 90% de los casos. ¿Sí? Pero tenemos ahí también de repente la Klebsiella. Ayer justamente tuve una paciente que me trajo su urocultivo Klebsiella con múltiples resistencias a antibióticos. ¿Sí? Proteus, como les dije también, dentro de las litiasis renales y malformaciones es muy común encontrar Proteus y siempre hay que pensar en Proteus. Y dentro de las... la parte renal. Malformaciones en la parte renal. ¿Sí? Y en la parte urinaria. ¿Sí? Dentro de los gram positivos vamos a encontrar nuestro estreptococo, estafilococos, ¿sí? Esos van a ser los más comunes dentro de los gram positivos. La éstasis urinaria, el reflujo vesicouretal
central y la diabetes predisponen a las infecciones urinarias altas y sintomáticas. No se olviden también que si digamos que durante el embarazo la paciente tuvo bacteriuria sintomática y de repente no se trató, durante el parto, si es que de repente tuvo su bebé esta paciente y ascendieron esos gérmenes, puede causarle justamente una endomiometritis o una coriomielitis, y eso sí puede ser grave para una paciente. ¿Está bien? Ustedes vieron la semana pasada en la práctica de pediatría. Se fueron a ver esa puérpera que estaba en mal estado. Se entró a terapia de esa paciente. ¿Por qué? No sabemos. Probablemente tuvo una infección de vías urinarias, no tenía buen control prenatal. Entonces ascendió el germen y eso hizo que la paciente tenga una sepsis. ¿Sí? Se fue a terapia la paciente. Entonces siempre hay que tener en cuenta esos factores de riesgo. ¿Sale? Por favor, los dos factores que le salvaron la vida. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en el caso de una paciente en el puerperio? Voy a tener hipersensibilidad. Ojo con esa paciente que yo de repente me voy y le examino en el puerperio y le duele. El útero no debe doler. El útero, si tiene hipersensibilidad, probablemente está con una infección. Si es el loquio, el sangrado posparto, es de repente fétido, ojo también con esa paciente, ¿sí? Y es muy común también que esa paciente puérpera tenga pielonefritis, ¿sí? Cuando yo hablo de la bacteriuria asintomática, cuando tengo multiplicación bacteriana persistente dentro del aparato urinario de mujer, generalmente nosotros hablamos más de 100.000 microorganismos ml de colonias formadoras. Es ahí donde nosotros hablamos generalmente de una bacteriuria asintomática. Ejemplo, a ver, adelante. Yo estoy delante de está delante de una orina simple, la paciente especial. ¿Qué es lo que vas a fijarte en esa orina simple para decir que hay infección de vías urinarias? ¿Cómo va a estar el color? Turbio, ¿verdad? ¿Qué otra cosa va a cambiar en esa paciente con infección de vías urinarias? Puede ser, pero pH va a estar alcalino, porque eso justamente tenemos que tratar de recuperar la acidez por la infección en el lugar alcalino. Esta grasa leucocitaria va a haber, ¿sí o no? Esta grasa leucocitaria probablemente va a tener nitrito, ¿sí? Va a haber positivo, leucocituria va a haber porque el organismo trata de defenderse, hematies, proteínas. Proteínas generalmente cuando el cuerpo cetónico, cuando hay deshidratación. Proteínas más bien de haber patologías renales o una preeclampsia. Hematies también. Y bacteriuria. Bacteria, ahí viene abajo, a partir de 2 cruces. Fijáis, cuando nosotros en la orina simple decimos, este es patológico. Y le trato. Creatinina, y vos me estás hablando de la creatinina sérica. Eso más bien va a ser química, ¿verdad? En la orina simple, eso no vamos a ver. Si de repente yo no le trato a esa paciente su bacteriuria, el 25% de estos pacientes van a desarrollar sí o sí una infección sintomática, ¿sí? Porque como les hablé, aumenta el riesgo de renal de bajo peso. ¿Por qué? Porque nacen prematuramente. También hay mayor riesgo de enfermedad de hipertensión en el embarazo y anemia. Y el tratamiento final siempre va a ser tratar de evitar la pielonefritis, que es mi miedo. ¿Sí? En la cistitis,
yo ya tengo síntomas. Que voy a tener disuria, urgencia y frecuencia urinaria. ¿Sí? Casi siempre puede acompañarse de piuria, ¿sí? Y bacteriuria, o sea, es justamente lo que hablábamos, ¿verdad? Piuria es cuando justamente nuestra orina se queda turbia, ¿sí? Puede haber hematuria y este es el que frecuentemente asciende a las vías altas y da pielonefritis. Si de repente a esta paciente, recuérdense que nuestro diagnóstico de infección de vías urinarias yo me tengo que basar en la clínica o en el caso de una bacteriuria asintomática por una orina simple. Yo no necesito ir todavía de urocultivo, o sea, no tengo que esperar el urocultivo para tratarle a la paciente. Pero mientras le estoy tratando, tengo que pedir el urocultivo. Si mi paciente tiene sintomatología, si mi paciente de repente tiene orina patológica con recurrencia, pero siempre mi cultivo viene estéril, o sea que no se cultiva nada, ningún germen, piensen siempre en Clamidia trachomatis, porque la clamidia se cultiva de forma diferente, en campo oscuro. Entonces nunca el bioquímico te va a informar eso, no, porque no va a crecer esa clamidia. Entonces siempre piensen, paciente con IVU a repetición y con cultivo estéril, lo más probable es que sea por una clamidia. ¿Sí? Sí, puedes pedir serología para clamidia. O si de repente quieres cultivar la clamidia, pedir observación, cultivo para clamidia, para que puedas saber el bioquímico, ¿sí? El 40% de las gestantes con pielonefritis aguda tiene síntomas precedentes, o sea, el momento que viene la paciente a la consulta y vos le diagnosticaste la pielonefritis, vos le preguntas, ¿tenía problemas para orinar? ¿Te dolía? ¿Te ibas a cada rato al baño, orinabas poquito a poquito? Y te dice sí. Generalmente sí tuvo sintomatología esta paciente que no se trató. Ahí tenemos la pielonefritis. Pielonefritis, nosotros acá vamos a tener fiebre, dolor lumbar, ¿sí? O sea, voy a tener puño percusión positiva, cefalea, náusea, vómito, taquicardia, urgencia anexional, disuria, poliacuria y por la fiebre y el embarazo. Por eso es que paciente con fiebre siempre hay que internar, porque muy rápido lleva a la deshidratación, ¿sí? Que siempre tiene que tener en cuenta. Acá nuestro miedo de la pielonefritis es que esta paciente entre en shock séptico, y ahí sí ya es grave. Generalmente esto es más frecuente en el segundo trimestre porque es así, ascendente. La paciente tuvo que haber tenido su bacteriuria, su cistitis y después su pielonefritis, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo más asociados? La nuliparidad, aquella paciente que se embaraza por primera vez, y la juventud, ¿sí? Paciente joven. El 50% de los casos, la pielonefritis es unilateral y principalmente en el lado derecho. ¿Por qué? ¿Por qué, Alexandra? ¿Qué causa? ¿Por qué el derecho? Claro, por la anatomía. Es más bajo, ¿verdad? Por el hígado, ¿verdad? Entonces acá tenemos anorexia, náuseas y vómitos y deshidratación, hipersensibilidad al percutir ambos ángulos. Ustedes dicen que saben hacer puño percusión, ¿verdad? No es agarrar y darle un soco a la paciente. Eso obvio a cualquier elevador. Es bien ligero y es ahí donde tengo que ver si hay puño percusión positiva o no, ¿sí? Sedimento urinario contiene abundantes leucócitos, forma de conglomerados, acá mi grasa leucocitaria, beneficios positivos y numerosas bacterias.
Los gérmenes que se aíslan en la mayoría de los casos en nuestra Escherichia coli. Puede haber también Klebsiella, Enterobacter, Proteus. Entre los gram positivos el Streptococcus, el grupo B y el Staphylococcus aureus. Es muy frecuente que esta paciente, cuando llegue al momento que yo le examine, la paciente tenga contracciones. Que tenga. No, en realidad en todos. La frecuencia, eso que yo les hablé, es en todos. En caso de cistitis bacteriuria asintomático, en todos. Pero siempre tienen que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de Proteus, ¿qué tenemos que pensar siempre? Litiasis renal. Y no se olviden de eso. Proteus, probable litiasis. ¿Sí? Y eso no lo sé de obstetricia, lo sé de urología. Me acuerdo en mi clase de urología ahora. ¿Sí? Siempre estas pacientes van a llegar por el dolor, ¿verdad? Y las endotoxinas liberadas. Estas pacientes van a tener contracciones, casi siempre contracciones. Entonces, muchas veces el médico que las recibe subconscientemente le hace el diagnóstico de amenaza de parto prematuro o de repente, le tengo que poner un medicamento para útero inhibir. Y no. En realidad, al tratarle ya de su infección de vías urinarias, al tratar su fiebre, esta paciente va a desaparecer sus contracciones. ¿Sí? O sea, paciente con infección de vías urinarias que tenga contracciones leves es normal. Yo tengo que tratar su infección y no hacerle medicamentos para evitar las contracciones. ¿Sí? También es común encontrar anemia en estas pacientes. Ya es un factor de riesgo la anemia, pero también es común de repente que haya una mayor hemodilución en estas pacientes y haya también una hemólisis, por la hemólisis provocada, perdón. Entonces, no es necesario tratarle a esta paciente de eso. Tengo que tratarle su infección de vías urinarias. ¿Sí? ¿Qué le voy a solicitar? Ya les hablé de que nuestro diagnóstico acá no tiene mucho secreto. Generalmente es clínico, ¿verdad? Pero ¿qué le voy a pedir a una paciente con sospecha de infección de vías urinarias? Orina simple, en donde lo que yo voy a ver es leucocitos y esterasa leucocitaria positiva, en un hemograma que siempre voy a tener desviación a la izquierda, o sea, una leucocitosis con neutrofilia. En el urocultivo y en el antibiograma voy a tener o voy a aislar algún germen. Y ojo, gente, siempre en paciente con infección de vías urinarias pídanle urea, creatinina, electrolitos, LDH, porque es una paciente con riesgo de que haga, por la deshidratación que causa, pueda llegar, y el shock posterior pueda llegar a una insuficiencia renal, ¿sí? A un bloqueo renal. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago de tratamiento? Los que están en rojo son los de primera elección, pero todo esto es elección en caso de que tenga una paciente con infección de vías urinarias bajas, tanto la bacteriuria asintomática como la cistitis. Primera elección, nitrofurantoína. ¿Sí? Se hace 100 miligramos cada 6 horas durante 5 días y este se puede utilizar hasta las 36 semanas porque puede causar hemólisis también. Entonces, hasta 36 semanas nomás puedo usar. El siguiente es cefalexina, no me gusta mucho. Sinceramente no me gusta. ¿Por qué la cefalexina no? Porque me cubre gram positivos. ¿Y cuál era nuestro principal germen? El Escherichia coli. Amoxicilina. También tengo mis recelos contra la amoxicilina, ¿verdad? También me cubre solamente gram positivos, pero es lo que dice el protocolo. Amoxicilina con clavulánico. Este me gusta.
fosfomicina 3 gramos, única dosis. Primera elección Brasil, fosfomicina 3 gramos, única dosis. Muy bueno. Acá en Paraguay es muy caro nomás. ¿Sí? Eritromicina 500 miligramos bioral cada 6 horas durante 5 días para las pacientes de repente que sean alérgicas a la penicilina. Y habla incluso hoy en día del trimmetoprim sulfametoxazol que había ganado mucha resistencia. ¿Sí? Y solamente que hay que tener ojo de utilizar solamente en el segundo trimestre. Y el que a mí me gusta, cefixima, 400 miligramos bioral una vez al día durante 5 días. Excelente. Gran positivo, gran negativo, me cubre mucho. Porque la cefixima, recuérdense que es una cefalosporina de qué generación. No. Tercera. Cuarta. Cuarta. No sé si cambió algo en fármaco, pero yo me recuerdo en farmacología para mí era de cuarta. Bueno, te cuento, hay mucha resistencia, pero hay demasiado resistencia. Acá en Paraguay hay mucha resistencia. La paciente que tú comentabas, ayer vino Klebsiella como germen y era resistente a clavulánico, al otro, al IBL, a todo era la paciente resistencia. Ahí por suerte la cefixima estaba todavía en el IBL. ¿Qué voy a hacer con una paciente con pielonefritis? Sí o sí, nunca olviden que metan eso en sí. Paciente con fiebre, gestante, se interna, no le mando a su casa, ¿sí? Porque de lo contrario, esta paciente muy rápido llega al shock, si es una infección, entonces le dejo nomás. ¿Sí? En época de epidemia de dengue, por ejemplo, nosotros llenamos el hospital porque no le mandamos a la paciente a su casa, tiene fiebre, entonces es una paciente que tengo que tenerle ojo. ¿Sí? Entonces, le hospitalizo, pido su hemocultivo y urocultivo sí o sí antes de iniciar mi antibiótico terapia. Pido creatinina y electrolitos, por lo que ya le estuve comentando, en una paciente que muy fácilmente llega al shock y por ende a una insuficiencia renal. Vigilar los signos vitales con frecuencia, poner una sonda vesical para ver mi gasto urinario y hacer un balance. ¿Sí? En esta paciente, como primer diagnóstico diferencial, tengo que tener en cuenta una neumonía. ¿Sí? Y es muy fácilmente confundible una pielonefritis con una neumonía. Porque de repente la paciente no viene y te dice estaba con síntomas respiratorios. Viene y te dice nomás me duele acá. ¿Verdad? Y vos le hiciste su puño de percusión, salió positivo, es una pielonefritis, está con fiebre. Pero después le pedí una radiografía y ves que en realidad ahí en base había una neumonía. Entonces, siempre pedir una radiografía de tórax para hacer el diagnóstico diferencial. Control laboratorial cada 48 horas para ver cómo va avanzando clínicamente esta paciente y por lo menos mantener el antibiótico mínimamente por 72 horas parenteral y una vez que la paciente se quede afebril, completar por vía oral. ¿Sí? Alta cuando la paciente tiene 24 horas sin fiebre. Y una vez, de 1 o 2 semanas después que termina el tratamiento, pedirle otra vez un urocultivo. Este es el tratamiento inicial por 72 horas. Ceftriaxona, ¿qué cefalosporina es? Tercera, ahí sí tercera. Cefota. Cefota. Primo hermano, casi hermano mellizo. Tercera. Gentamicina, ¿sí? Porque en rojo cefotaxima es lo que más utilizamos, la cefotaxima.
se usa más en la parte pulmonar, ¿sí? Parte abdominal casi siempre preferimos cefotaxima, es casi lo mismo, ¿sí? Y en pacientes de repente que tengan alergia podemos utilizar gentamicina. Ojo con la gentamicina porque puede generar ototoxicidad. Riesgo-beneficio. ¿Está bien? Y fluoroquinolona, ¿se usa o no en embarazo? Fluoroquinolonas. No, ni en el puerperio no usamos, ni en lactancia no usamos. Así que fluoroquinolonas, cipro, levofloxacina no se usan en embarazo. Es así como se ve. ¿Ven? pH 6, aspecto turbio, nitrito positivo, leucocitos mayor a 50 por campos, hematis 4 a 6 por campo y bacteria 2 cruces. ¿Sí? Entonces acá hablamos de una bacteriuria. Si la paciente no tiene síntomas, hablamos de bacteriuria asintomática. ¿Qué le voy a dar? Nitrofurantoína, le puedo dar paracetamol en caso de fiebre y al término del tratamiento solicitarle su orina simple para ver si pasó o no esa infección de vías urinarias. ¿No necesito combinar? ¿Verdad? ¿No necesito combinar? No, vos elegís uno de ellos. Nitro, amoxicilina, lo que sea. Con eso le puedes dar. Repitió su orina simple y miren cómo vino. ¿Quién me habló? Cuando se trata el paciente y se vuelve 2 semanas después con el mismo síntoma, el tratamiento se hace 2 semanas. Se tiene que rotar. Vos me decís, no, la nitrofurantoína por ejemplo es por 7 días. Una semana después que termina el tratamiento, le repetís su orina simple. ¿Sí? Ahora, digamos que vos le iniciaste su tratamiento, ella hizo por 3 días, pero no presenta mejoría, podés rotar. Pero sí o sí tenés que hacer después de 72 horas el cambio. Antes de eso no podés hacer. ¿Está bien? ¿Qué piensan de este laboratorio? ¿Es o no es? Sí. Una infección de vías urinarias también. Una bacteriuria asintomática si es que la paciente no tiene sintomatología. Hasta tricomonas tiene la paciente. Ojo. ¿Sí? Y otra paciente, la primera, cuando tenía infección de vías urinarias, se le hizo el tratamiento y luego sin infección. Ok, ¿todo bien en infección de vías urinarias? Fácil, ¿verdad? No es difícil. Sépanme por lo menos 3 antibióticos. En el caso de la IBU baja. ¿Sí? Sépanme cuál es la etiología y cuáles son los gérmenes. ¿Sí? Y en la infección de vías urinarias altas, o sea, en la pielonefritis, sepan el manejo. ¿Sí? Bueno, manejo es hospitalización, hidratación, antibiótico, aceptar el antibiótico, pedir radiografía. ¿Ok? Bueno, algo muy frecuente también. Anemia y embarazo. Las pacientes con anemia. La CDC define la anemia de la embarazada que recibe hierro complementario mediante un umbral de percentil 50. ¿Qué significa ese percentil 50? Que tenga 11 gramos, ¿sí?, por decilitro en el primer y tercer trimestre de gestación
o tenga 10.5, menor a 10.5 durante el segundo. ¿Por qué es más tolerante en el segundo? Porque en el segundo recuérdense que hay mayor hemodilución. ¿Sí? Entonces, por eso. Hablando de hemodilución, ¿cuál va a ser el principal tipo de anemia durante el embarazo? Ferropénica, la anemia ferropriva, como dicen en portugués. Las dos causas más frecuentes de anemia durante el embarazo y el puerperio son la deficiencia de hierro y, obvio, si de repente esta paciente sangró después de su parto, también va a ser una anemia ferropénica. Entonces es por eso que la paciente durante el embarazo nosotros complementamos. ¿Sí? Le damos sulfato ferroso y principalmente en el segundo trimestre. ¿Sí? La anemia ferropénica durante el embarazo es consecuencia sobre todo de la expansión del volumen plasmático sin una expansión normal de la masa de hemoglobina materna. En la gestante, lo que yo voy a mirar siempre va a ser la hemoglobina, el hematocrito y los índices de eritrocitos, para ver si es eritrocítica, macrocítica, cómo es, ¿sí? Y también, si es posible, tengo a disposición una frotis de sangre periférica. En condiciones normales, la concentración de ferritina sérica desciende también durante el embarazo. De repente, si tengo posibilidades, tengo que pedirle a una paciente anémica también su concentración de ferritina sérica. Y una concentración de la ferritina sérica entre 10 a 15 confirma mi diagnóstico de anemia ferropénica. ¿Sí? Y ahí viene la cuestión: ¿qué le voy a dar a mi paciente? ¿Qué tipo de suplemento le voy a dar a mi paciente, verdad? Porque recuérdense que el suplemento de hierro tiene diferentes formas, ¿sí? Tengo el sulfato, el fumarato y el gluconato ferroso. ¿Cuál va a ser el mejor para la paciente? Sí, el clásico es el sulfato, ¿verdad? Sulfato ferroso, ¿sí? Pero tiene que tener en cuenta lo que necesita la paciente, de 30 a 60 miligramos de hierro que se absorban, ¿sí? Independientemente del tipo que yo le voy a dar. Yo lo que necesito es que mi paciente reciba eso, 30 a 60 miligramos de hierro elemental, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, miren un poco. Si yo tengo fumarato ferroso, yo lo que le voy a dar a la paciente, si lo que hay en el hospital es eso, para que yo pueda darle 60 miligramos a la paciente, yo tengo que darle 600 miligramos de fumarato ferroso, porque solamente tiene 10% de absorción. El sulfato ferroso, el clasicón, tiene solamente 20% de absorción, entonces tengo que darle 300 para que pueda ajustar ese 60 miligramos de hierro que necesito. Y si es el fumarato ferroso, por algo es más caro, él tiene 30% de absorción, entonces tengo que darle 200 a mi paciente, ¿sí? Si es que mi paciente tiene una anemia moderada, o sea, está entre 7 a 10 su hemoglobina, tengo que doblar esa cantidad de sulfato ferroso. No le voy a dar una vez al día, le tengo que dar 2 veces en el día, ¿sí? O sea, tengo que completar 120 miligramos de hierro elemental por día. O sea, si yo tengo gluconato ferroso, tengo que darle 1200 a mi paciente. Si es sulfato ferroso, tengo que darle 600. Y si es fumarato ferroso, le tengo que dar 400. ¿Sí? Para que pueda. Sí, y si es menor a eso, si es menor a 6. Pues recuérdense que es anemia severa, ya es criterio de transfusión de sangre.
nomás le pongo este. Miren un poco cuánto tiene. Estas son las vitaminas prenatales que se dan en el hospital. ¿Cuánto tiene de sulfato ferroso? Sí. 90. 90. ¿Y cuánto necesitaba de sulfato? 60. Sí, pero 300 tiene que ser para que pueda tener 60. Y yo tengo, mi vitamina tiene 90 nomás. ¿Cuántas veces en el día le tengo que dar a esta paciente? 4. 3 a 4 veces en el día le tengo que dar. Y en una caja viene 30. Este otro, este tiene como un fumarato ferroso. Es más caro. 65. Tiene 65 y yo necesito 200. Es más bajo. 3 al día. ¿Eh? 3 al día. 3 veces al día. Por eso hay que mirar siempre el prospecto. No es darle mano una vez al día. Hay que mirar. Hay algo que a mí me encanta. Que acá en Paraguay no hay, pero hay en Punta Cana. Yo les suelo mandar a mis pacientes, porque ya me pasó que por cuestiones religiosas de repente la paciente no acepta transfusión. ¿Qué hacer? Hierro sacarosa. ¿Sí? El hierro sacarosa es el que se hace de forma endovenosa. ¿Sí? Y 200 a 250 miligramos de hierro son necesarios para incrementar 1 gramo de hemoglobina. Es muy bueno, ¿sí? Se hace una dosis máxima de 300, o sea, cada ampolla tiene 100. Entonces vos le pones, le indicas a la paciente cada 8 horas. Se diluye en 100 de suero fisiológico y cada 8 horas se le hace. Al día siguiente le pedí su hemoglobina, es como si fuera que le hiciste un volumen de sangre. Muy bueno, ¿sí? Eso es el caso de pacientes, como les digo, que por cuestiones religiosas de repente no aceptan la transfusión. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Recuérdense que el ácido fólico, ¿para qué yo necesito? Yo no tengo anemia megaloblástica en embarazo, en casos excepcionales, de repente si la paciente tiene, ¿verdad? Pero ¿para qué es importante el ácido fólico? Evita la formación neural. Tubo neural. ¿Cuántas semanas se forma el tubo neural? 6 semanas. Sexta semana. ¿Sí? Entonces, lo ideal del ácido fólico es pregestacional y en las primeras semanas de gestación. Si yo le doy durante todo el embarazo, ya no sirve el resto del embarazo. Ahí tenía que ser. Ahí es la actuación del ácido fólico. ¿Está bien? Esta, por ejemplo, es una paciente previo tratamiento. Tenía una hemoglobina de 10.7 primer trimestre. Entonces es anemia. ¿Sí? Recuerden que el primer trimestre es 11. Era mi corte. Después del tratamiento sale del rango de anemia. Otra paciente con una hemoglobina de 9.8 en cualquier trimestre, esto es anemia. ¿Sí? Entonces tengo que tratarle. ¿Qué puedo darle de repente a la paciente para mejorar la absorción de hierro? Vitamina C. Ayuda. ¿Sí? Siempre ven acompañado. Bueno, hiperemesis. Esto es algo muy común. Muy común, aunque no lo crean. Paciente con hiperemesis. Y estamos hablando de hiper, no estamos hablando de la emesis, porque la emesis es común. Toda paciente pasó por la emesis durante sus primeros 3 meses, pero es diferente hablar de la hiperemesis. La hiperemesis es aquella paciente que de repente tiene ya un desequilibrio hidroelectrolítico a consecuencia de los vómitos que tiene durante el embarazo. ¿Sí? Entonces las náuseas y vómitos, o sea la emesis,
es frecuente hasta las 16 semanas. Eso es normal. Yo no me voy a alertar si mi paciente me dice, estoy vomitando. Ahora, aquel vómito o náusea que no cede, que le causa a la paciente pérdida de peso, deshidratación, cetosis, alcalosis, y cause una hipopotasemia, ahí sí estoy hablando de una paciente con una hiperemesis, y a esta paciente sí la tengo que internar, ¿sí? Porque las consecuencias pueden ser graves. ¿Cuál es la causa? Hay diversas causas. Incluso se puede hablar que es multifactorial. Incluso se habla de la parte psicológica de la paciente. Siempre se le pregunta a la paciente, ¿este embarazo es deseado o no? Y generalmente cuando el embarazo no es deseado, aumenta más todavía la hiperemesis. ¿Sí? Entonces no se sabe en cierto cuál es la causa, pero sí se habla que puede estar relacionado con el aumento de las hormonas del embarazo. ¿Sí? Principalmente el HCG. Por ejemplo, en embarazo múltiple, enfermedad trofoblástica gestacional, en el cual yo tengo mucho. También los estrógenos, la progesterona, la leptina, la hormona de crecimiento, prolactina, pacientes con hipertiroidismo o de repente con alguna patología de las suprarrenales. Esta paciente puede decirle a usted, ya no puedo comer nada, agua tomo y vomito. ¿Sí? O sea, es prolongado, frecuente y grave. En algunos casos, si la deshidratación es muy grave, puede llevar a una lesión renal aguda, y las complicaciones por náuseas continuas pueden ser, por ejemplo, el desgarro de Mallory Weiss. ¿Se acuerdan de ese desgarro de Mallory Weiss? Me imagino que vieron en cirugía, ¿verdad? Que puede dar incluso neumotoras, neumomediastino, rotura diafragmática y perforación gastroesofágica. Los desgarros de Mallory Weiss. Entonces ahí la paciente de repente puede vomitar con sangre. ¿Sí? No sé si ya escucharon hablar de la encefalopatía de Wernicke. ¿Ya escucharon hablar de la encefalopatía? Es muy común en pacientes con alcoholismo. ¿Sí? ¿Por qué? Por déficit de la vitamina K. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que la paciente puede llegar a esto y no le traten así muy levemente a la paciente con hiperemesis. Siempre hay que internar. Nosotros acá en Paraguay tenemos esta presentación, es el único en plaza, por eso pongo el nombre comercial. ¿Sí? El tratamiento de elección para las pacientes que tienen de repente hiperemesis es doxilamina más piridoxina. ¿Sí? El nombre comercial es Pluriamin. Se da 2 comprimidos antes de dormir. La paciente ya amanece sin inconvenientes. Otra cosa que siempre hay que orientarle a la paciente es que coma poco. Comidas frías, ¿sí? Y cada 3 horas. Siempre hay que recomendar eso a la paciente. Porque de repente se queda mucho tiempo sin comer y come de una vez, obvio, eso va a repercutir nuevamente en su estado. Si de repente yo ya le di el Pluriamin y la paciente vuelve otra vez con muchos vómitos, sí o sí le tengo que internar, y la primera medida que tengo que hacer es hidratarle a esta paciente. Puede ser con Ringer lactato, si no tengo Ringer lactato, incluso el fisiológico, ¿sí? Y darle su vitamina, ¿sí? Su tiamina. Es el medicamento para evitar justamente la encefalopatía de Wernicke. Es la tiamina, vitamina B. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta. Yo no sé si ustedes en la práctica en el hospital de repente no vieron
que algunos internados tienen el suero amarillo. ¿Ya vieron ya el suero amarillo? Bueno, este suero amarillo justamente está causado porque se puso vitamina B, tiene tiamina, ¿sí? Nosotros tenemos un medicamento, yo no sé si en el Brasil, ahí me disculpan, nunca me puse a averiguar, pero nosotros tenemos este medicamento en Paraguay, Dextrovit, ¿sí? Que tiene dextrosa y tiene las vitaminas B. ¿Sí? Entonces vos le pones esta ampolla en el suero y se queda amarillo. Es el tratamiento que tenés que darle a la paciente con hiperemesis. ¿Sí? Y podés darle, obviamente, un antiemético. ¿Sí? Una vez podés darle la metoclopramida, el ondansetron, y luego que esta paciente tenga justamente su dieta, como les dije, ¿verdad? Como pajarito le digo a la paciente, poquito a poquito, da poquito, cada 3 horas. ¿Sí? Para que pueda mejorar. Si es que de repente la paciente tiene otra vez vómitos con todas estas medidas, incluso en casos graves hay que ver la posibilidad de sondarla a la paciente. ¿Sí? En casos graves. ¿Hasta ahí tú ok? Bueno, vamos a terminar. Fluriamin. Recordate que la ondansetron es categoría D en embarazo. Una vez le podés dar, pero así, de forma continua no. Sí, es categoría D, no se da en embarazo. La metoclopramida y la ondansetron. Bueno, antes había más, incluso ahora solamente hay este medicamento en plaza, no sé por qué, pero antes había Oraxial, había diferentes, no sé, se dejaron de fabricar. Nosotros acá en Paraguay nos basamos mucho en medicamentos que vienen de Chile, de Argentina, entonces de repente no viene más y nos quedamos sin ese medicamento en plaza. Y les debo sin el Brasil. Yo a veces me rebusco también. Anticonceptivos, por ejemplo, ya sé que en el Brasil es más barato. A todas mis pacientes les mando en el Brasil. Bueno, colestasis. Ustedes ayer estuvieron en la guardia. ¿Se acuerdan de esa paciente que estaba en trabajo de parto? El vestido, la rumita. ¿Se acuerdan? La única que estaba en trabajo de parto. ¿Por qué le ingresé? Colestasis. ¿Sí? Es una patología no muy frecuente, pero sí grave. ¿Grave por qué? Porque muy fácilmente puede llevar al óbito fetal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente aumenta los ácidos biliares y eso produce una toxicidad al feto y le lleva a la muerte. ¿Sí? Es una de las hepatopatías más frecuentes en el embarazo, ¿sí? Y es más frecuente en el tercer trimestre de gestación, ¿sí? O sea, después de las 28 semanas. ¿Cómo va a venir mi paciente? Ojo con la paciente que está embarazada y les dice a ustedes, me pica, tengo prurito y principalmente el prurito palmoplantar. Esa es la cara. Ella no va a tener roncha, no va a tener nada. ¿Sí? Esta paciente que le estaba comentando que tuve ayer, ella estaba en la consulta y estaba así. Y le digo, ¿te pica la mano? ¿Desde cuándo? Ah, sí, me pica hace 3 semanas mi mano, a cada rato. Y nadie se dio cuenta. Le pedí sus estudios, me confirmó el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, siempre tengan en cuenta ese dato cuando de repente la paciente tiene prurito. ¿Qué es lo que ocurre como patogenia en esta patología? Hay una acumulación y elevación de los ácidos biliares, hay una disminución de la excreción biliar, lo que va a generar justamente la colestasis,
y eso va a producir un daño hepatocelular, una citólisis, y esto yo puedo ver a través del perfil hepático. La paciente no va a venir acá gente histérica, no va a estar histérica, pero sí yo voy a darme cuenta con la elevación del GOT, GPT, o sea, de las transaminasas. ¿Cuáles son los efectos adversos sobre el feto? Justamente que su nacimiento sea de forma prematura y que haya óbito fetal. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que están relacionados con esta patología? Paciente con edad avanzada, gestación múltiple, infección crónica por el virus de la hepatitis C, por eso hepatitis se pide en primera consulta hoy en día. Historia personal o familiar de colestasis por anovulatorios o tratamientos de fertilización. Yo tuve 2 hermanas gestantes, 2 hermanas mellizas que se embarazaron al mismo tiempo. Una estaba de 15 semanas y la otra de 20. Era así, pocas semanas de diferencia. Y una se fue a la Argentina, no sé por qué, regla de 3. Se fue y un día viene la otra a la consulta y me dice, viene llorando y me cuenta que la hermana que se fue a la Argentina, que tenía un embarazo más avanzado, me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Y me dijo, ¿te recordaba a mi hermana? Sí, me acuerdo, la que se fue a Argentina. Sí, se murió su bebé. Y no saben por qué. Y no sabía él por qué se murió su bebé. Entonces yo digo, ¿por qué se va a morir un bebé? ¿Y cuántas semanas estaba embarazada? 35. Ahí en eso empiezo a mirar todos sus estudios, y ahí viene ella, me dice, ay, justo me estaba comentando que ella tuvo, parece que le agarró una alergia. ¿Cómo que alergia? Le agarró algo, le picaba todo. Y a mí parece que ella me está agarrando también, me pica todo. Ahí, ¡plin!, se me prendió la lamparita. ¿No te pica la mano? ¿No te pica tal cosa? Sí. Me dice, sí, me está picando. Le pidió su perfil hepático, todo alterado. Estaba 34 semanas, no me olvido, 34 semanas estaba la paciente. Le llevamos a la maternidad, le sacamos su bebé. Ese vivió porque le sacamos antes que ocurra el óbito. Sí, siempre hay que sospechar. Si vos no sospechás, va a pasar lo que pasó con la paciente. Se va a morir el bebé. ¿Y qué hay que por ejemplo si está de 28 semanas? Se le madura y se le saca. Si vos podés, le trasladas. O sea, depende, van a ver que hay una clasificación y en los casos graves hay que sacar siempre. Y siempre cuando agarra precozmente, o sea, cuando el ejemplo que me das de 28 semanas es porque es grave. ¿Sí? Hay un medicamento que vamos a ver, pero eso solamente se da en los casos leves y moderados. Entonces, la colestasis, que es el cúmulo intracelular de sustancias no excretadas, como vimos en la patogenia, hace que haya una citólisis, y esa colestasis junto a la citólisis hacen que aumenten los ácidos biliares de la mamá. ¿Sí? Eso también va a producir un aumento de la contractilidad miometrial, hace una vasoconstricción de los vasos placentarios, o sea, no le va a llegar al bebé más suficiente oxígeno, va a aumentar en la sangre materna los ácidos biliares y también eso va a pasar a la sangre del bebé. ¿Sí? Los ácidos biliares a su vez en la sangre fetal van a hacer que aumente el peristaltismo del feto y eso va a generar meconio. O sea, el primer eslabón, van a ver la próxima semana con la doctora Julia cuando hablen de sufrimiento fetal, que una de las primeras sospechas es cuando yo tengo líquido meconiano. Si yo acá no logro llegar al diagnóstico de la colestasis, luego de eso el bebé va a claudicar y va a morir. ¿Sí? Acá es cuando yo tengo que llegar al diagnóstico. ¿Sí?
yo tengo que tener en cuenta que para que yo tenga una clasificación exacta de la colestasis, yo tengo que tener los niveles séricos de ácidos biliares. Eso yo no tengo en Paraguay. ¿Sí? Nosotros para hacer el diagnóstico de una colestasis nos basamos en las enzimas hepáticas, porque no tenemos. ¿Sí? Cuando los ácidos cólicos y quenodesoxicólicos están mayores a 10 a 14, es cuando yo puedo hablar ya de una colestasis. ¿Sí? En este caso, el GOT y GPT van a empezar a elevarse, van a estar mayores que 35, generalmente incluso pueden llegar a 500. El colesterol también va a elevarse, y principalmente el LDL. La bilirrubina no va a elevarse, a excepción de la total, que puede estar mayor a 1.1, y cuando la bilirrubina esté elevada, crean que se trata de un cuadro grave de la patología. Por ende, también eso puede alterar los factores de coagulación, principalmente el tiempo de protrombina. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones? La amenaza de parto, prematurez, porque si diagnostico tempranamente voy a tener que sacar ese bebé temprano. Pérdida del bienestar fetal, meconio, el líquido amniótico y el óbito fetal. Y acá está la clasificación. Yo tengo bajo, moderado y alto riesgo. El bajo, y esta clasificación, como les dije, se basa en los ácidos biliares. Por eso nosotros muchas veces no podemos lograr bien acá el buen diagnóstico, porque no tenemos los ácidos biliares. Bajo riesgo de 10 a 19, moderado riesgo de 20 a 39 y mayor a 40 tenemos el alto riesgo. ¿Sí? En este de bajo riesgo, lo único que voy a tener a favor es el aumento de los ácidos biliares, porque acá las enzimas hepáticas no se van a elevar todavía. ¿Sí? En el moderado riesgo, aquí sí ya van a estar aumentadas, pero no va a aumentar tanto todavía, no va a ser el doble. Y ya en el alto riesgo va a estar mucho más del doble, lo ha aumentado, y no va a tener respuesta al tratamiento. ¿Qué voy a hacer con la paciente con colestasis? Lo ideal es interrumpir la gestación antes de las 37 semanas si las condiciones están dadas. Recuérdense del BISHOT. Si el BISHOT está favorable, parto vaginal. Si el BISHOT no está favorable, obviamente una cesárea. Si es que de repente, por A o B motivo, yo no quiero todavía interrumpir, o no tengo servocuna, o no tengo terapia neonatal, y quiero aplazar el nacimiento hasta las 37 semanas, a esta paciente sí o sí tengo que hacerle un monitoreo fetal cada 72 horas, ¿sí? Hasta llegar a las 37 semanas. Siempre hay que pedir en estas pacientes su coagulograma, su hepatitis, hacerle monitoreo fetal y también pedir una ecografía hepatobiliopancreática. Y este es el medicamento que se utiliza como tratamiento: ácido ursodesoxicólico. ¿Sí? El ácido ursodesoxicólico también se usa para otras patologías, ¿sí? Pero nosotros usamos acá para la colestasis, ¿sí? Y es un medicamento que nosotros en Paraguay conocemos como Dexo, ¿sí? Que se conoce como en el Brasil. La dosis inicial tiene que ser 900 miligramos día. Él viene de 300, o sea, un comprimido cada 8 horas. ¿Sí? Máximo le puedo dar cada 6 horas, o sea, 1200. ¿Sí? Y mejora muchísimo, principalmente el prurito y la función hepática. ¿Sí? A esta paciente le voy a controlar. Acá estamos hablando de los
casos de bajo riesgo y moderado riesgo. ¿Sí? Perfil hepático, ácidos biliares, tiempo de protrombina y control de bienestar fetal cada 3 a 7 días. En el de bajo riesgo, como les dije, ese es el control, manejo ambulatorio, interrupción de la gestación a las 36 a 37 semanas y ver las condiciones para el parto vaginal. En el riesgo moderado, las enzimas hepáticas van a estar aumentadas el doble del valor, pero no más de eso. Si es menor de 28 semanas mi gestación, voy a hacerle un control de laboratorio y voy a ajustar su ácido uso desoxicólico y ver cómo va mejorando o si no mejora esta paciente. Ahora, en el de alto riesgo, sí o sí, tengo que ver. Lo máximo que generalmente en el alto riesgo llegamos es 34 semanas. O sea, aseguramos la maduración pulmonar y interrumpimos la gestación. Si es que por A o B motivo no puedo interrumpir la gestación, por lo menos le tengo que hacer una amniocentesis. Porque recuérdense, la amniocentesis, si saco líquido meconial, es porque este bebé ya está en sufrimiento fetal. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Todo tranquilo. Todas estas clases están en el protocolo, en el libro rojo. ¿Sí? De ahí saqué la clase. Y de ahí tienen que ver.